habilidad, ¿verdad? Pararme aquí y ahorita Candy hablaba de que le tiró una bola a Kevin de que preparara esas cosas, pues yo cogí la bola de pararme aquí hoy. Así que hermano, cuando usted le tiren una bola, usted en obediencia la agarra, sabiendo que aquel es el que dirige y usted se encomienda y que el Espíritu Santo sea, ¿verdad? El que hable. Así que aquí estamos. Chespi, ¿estás ready para...? Sí, digo, yo no te lo dije, pero te estoy tirando la bola. Cuando traiga un versículo, pues ponerlo acá. Yo lo tengo aquí, pero es que esto pasan cosas. Online no está disponible ahora mismo la Biblia que yo uso, pero no importa. La tengo acá escrita, por eso. Pues hermano, Dios les bendiga. Bienvenidos hoy. ¿Cuántos se gozaron con la adoración de esta mañana? Así que esta parte, pues parte de la adoración también. Y yo me gozaba porque Josué traía, ¿verdad? Ese primer amor cuando muchos de nosotros, ¿verdad? Dimos nuestro paso en el Señor. Y precisamente, pues de eso vengo yo a hablar, ¿verdad? De ese amor que el Señor tiene por nosotros. Este, y yo soy grande así. Y que Tati dice y Candy que los más grandes somos los más llorones. Y se me salían un poco las lágrimas, ¿verdad? Pensando en lo bueno que es el Señor y cómo Él, ¿verdad? Pone cosas en el corazón y cuando uno lo viene a traer, cómo las cosas engranan sin uno haberlo esperado. Así que me gozo, ¿verdad? Poder estar aquí. Van a ver que tengo el papel, yo hago mucha introducción porque es que yo hablo mucho. Y si yo hablo, pues el tiempo es limitado y trato siempre que estoy aquí de remitirme y por eso me van a ver leyendo a lo que está escrito. Así que hermanos, oramos, presentamos este espacio y le pedimos al Señor que sea Él, ¿verdad? El que a través de su palabra, ¿verdad? Nos hable. Nosotros poniéndonos aquí, ¿verdad? Humildemente como instrumento de Él para que sea, ¿verdad? Lo que Él quiera traernos a nosotros. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por el privilegio, Señor, de como hermanos unirnos aquí a buscar tu rostro, Padre, a conocer de ti, a venir Señor, a adorarte, Padre, como hermanos, Señor, como un cuerpo, como una sola iglesia, Señor. Señor, y agradeciéndote las cosas que tú haces por nosotros, Padre. Señor, te presento en esta mañana este espacio también, Señor, enfocado, Padre, en lo que es tu palabra, Señor, trayendo aquellas cosas que tú has puesto en nuestro corazón, Señor, para continuar cada día más, Señor, buscando parecernos más a ti. Señor, y vivir de acuerdo a lo que es el propósito tuyo para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te presento este espacio en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues hermano, nosotros, ¿verdad? No todo el mundo se conecta en las mañanas, pero llevo un tiempo yo, ¿verdad? Que también me ha tocado traer en los encuentros con Jesús, que es los martes en la mañana, oración. Y uno pues se presenta al Señor, pero Él me sigue trayendo temas relacionados a lo que voy a estar trayendo hoy, así que yo entiendo pues que es algo que Él quiere que nosotros pues lo tengamos presente como bien importante en nuestra vida como cristianos. Así que nosotros vivimos en una era, ¿verdad?, de sobreexposición, donde las redes sociales y los medios están llenos de voces, opiniones y juicios. Lamentablemente, ¿verdad?, también vemos como muchos, ¿verdad?, personas que se llaman ser cristianos, participando, ¿verdad?, dentro de estos procesos y se hace ruido, vemos señalamientos, ¿verdad? A veces incluso vemos palabras duras en el proceso, de comentarios que vemos, o también a veces, ¿verdad? ¿Verdad? Uno compartiendo con personas lo escucha. Josué, ¿verdad? Y aquí en una parte traía lo del primer amor. Nosotros estamos aquí y cada uno, ¿verdad?, de los que nos hacemos llamar como cristianos, ¿verdad?, que queremos vivir como Él nos miró con unos ojos de pasión, de amor, nos recibió tal y como nosotros estábamos. Entonces, ¿verdad? Yo soy una generación quizás ya no tan joven como algunos de los hermanos que tenemos aquí, que son más jovencitos. Pero vemos, ¿verdad?, como a través del tiempo, por ejemplo, había un momento, hoy día hay mucha gente pues que tiene tatuajes y eso es, ¿verdad?, bastante común ya, pero para mi época eso se veía desde una perspectiva bien diferente. Y la juventud se etiquetaba, ¿verdad?, por su apariencia o por sus gustos musicales o por sus tatuajes o por su forma de vestir. Y muchas veces, ¿verdad?, el pueblo cristiano se enfocaba o se enfoca también todavía hoy día en todo lo que es, ¿verdad?, la parte exterior, lo que se ve, pero ignoran las advertencias, ¿verdad?, de lo que la palabra nos trae y hace
sobre otro tipo de pecados, ¿verdad? Que quizás muchas personas que son cristianos lo ven en aquellos que quizás no son creyentes o no profesan la palabra, pero tenemos que verlos con compasión, ¿verdad? Porque son personas de salvación, son personas que Dios los ve como nosotros, ¿verdad? Él nos vio cuando nosotros vinimos a donde Él. Así que hay otras cosas como la murmuración, la soberbia, o un juicio quizás apresurado, o la falta de compasión, que también son pecados. Y es importante, ¿verdad?, que todos podamos tener presente eso. Nuestro Señor Jesús, cuando vino, ¿verdad?, su palabra dice que Él no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Y nosotros conocemos, ¿verdad?, Juan 3:16, ¿verdad?, que dice que porque Él nos amó, ¿verdad? En esa esencia del amor, yo quería traer el 3:17, que es el que sigue, que dice, ¿verdad? Juan 3:17, si lo puedes proyectar. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que este es el espíritu que debe movernos a nosotros, ¿verdad? Como sus seguidores y queriendo, ¿verdad? Vivir de acuerdo a lo que Él nos, ¿verdad?, nos muestra y nos enseña y nos revela a través de su palabra y lo que podemos ver, ¿verdad?, en la vida de lo que fue Jesús. Hay un relato en la Biblia, si lo quieren buscar, está en Lucas 23, del 39 al 43. Y yo doy gracias porque nuestro pastor siempre, ¿verdad?, está trayendo el que nosotros podamos ver las cosas, ¿verdad?, de una perspectiva humilde. Y esta es una de las que él trajo. A mí, Tolen, el miércoles cuando hablaban aquí de YouthWorks y Candy menciona, ¿verdad?, que muchos de esos jóvenes abrieron su corazón. Yo estuve aquí cada uno de esos miércoles y lo que ella percibió yo también lo percibí. Pero muchos de ellos dijeron, y no sé si lo recuerdas, y mira, se me hace un taco, y es que ellos hablaban de que cuando venían a la comunidad de la iglesia, uno de ellos, el más reciente recuerdo, que había dicho que él había olvidado cuán amado él era y cuán bien recibido era en la comunidad. Y hermanos, lo que transforma es el amor de Cristo. Pues yendo entonces a este relato, pues vemos en Lucas 23 al 39, hay una escena, ¿verdad?, que es bien poderosa para mí, y lo traigo porque Tolen lo hablaba, si mal no recuerdo, este miércoles pasado, donde junto a Jesús habían dos hombres que estaban crucificados, ¿verdad? Y uno de ellos se burla del otro, reconoce, ¿verdad? Dice, uno se burla y el otro reconoce su pecado y clama, ¿verdad?, por misericordia. Así que Jesús no le exige una vida, ¿verdad?, entera de obediencia previa, o ni siquiera le pidió, ¿verdad?, unas pruebas de un arrepentimiento prolongado, sacrificios, ¿verdad? Y le responde con amor cuando Él le dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Básicamente, ¿verdad?, ese pasaje de Lucas 23, del 39 al 43, lo que trae, ¿verdad?, es donde está el ladrón junto a Jesús, ¿verdad?, en la cruz. Y él simplemente, ¿verdad?, lo que hizo fue creer en Él. Así que esta respuesta nos revela el corazón de nuestro Salvador, que es misericordioso, es tierno, es compasivo y está dispuesto a perdonar incluso hasta en el último suspiro de vida. Pero Jesús fue claro, ¿verdad? Como les leí anteriormente en Juan 3:17, dice, porque Él no envió a su Hijo al mundo para condenar, sino que lo envió al mundo para que sea salvo por Él. Así que Cristo no vino a levantar un tribunal, no vino, ¿verdad?, Él vino solamente a traer salvación, a salvar aquello, como dice, lo que se había perdido. Él no vino a aplastar al caído, sino a restaurarlo. Y nuestro testimonio, ¿verdad?, es importante, que si no refleja esa misma compasión, entonces no estamos caminando, ¿verdad?, como Él caminó. Esta reflexión que yo les traigo el día de hoy, ¿verdad?, es más bien una invitación a que siempre, ¿verdad?, hagamos una introspección y volvamos a mirar a todos, ¿verdad?, como Cristo nos mira a nosotros. A dejar de ver como ojos humanos, sino aprender a ver con los ojos del Salvador. Nosotros como cristianos estamos llamados a reflejar su carácter. Y en Filipenses 2, del 5 al 8, si lo ponen por ahí también, yo lo tengo aquí,
Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Me río porque Candy dijo que cuando yo estaba aquí estaba en obediencia, y amén. La palabra obediente ahí. Así que, ¿verdad? Como les decía, en ese relato, ¿verdad? En el ladrón, ¿verdad? Que estaba en la cruz junto con Jesús, encontramos un momento poderoso y estando, ¿verdad? Ya Jesús crucificado, ¿verdad? Es acompañado por esos dos malhechores. Y como les dije, uno de ellos los insulta y el otro no. Voy a leer un momentito el relato rápido para contexto. Y dice, y uno de los malhechores que estaba colgados le injuraba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero respondiendo el otro, le dijo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron, ¿verdad?, nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y entonces ahí fue donde le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le respondió, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que en ese momento, ¿verdad?, nos recuerda que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios, ¿verdad? Y cuando digo nadie, es nadie, ¿verdad? Nosotros como seres humanos podemos tener diferencias, ¿verdad? En muchas cosas. Incluyendo, ¿verdad?, en los que queremos seguir al Señor hay tantas denominaciones y tantas, ¿verdad? Pero Él lo que busca, básicamente, ¿verdad?, es que nosotros podamos estar unidos y vivir, ¿verdad?, predicando su palabra, ¿verdad?, y predicando su amor. Así que debemos aprender, como les decía, más allá del pasado de una persona y ver lo que Dios puede hacer más bien en su futuro. Jesús, ¿verdad?, a través de la palabra nosotros podemos ver y nos refleja a través de varios ejemplos, ¿verdad?, su carácter. Él nunca se limitó a hablar con los correctos, ¿verdad?, entre comillas, o las personas, ¿verdad?, que entendían que estaban bien, por decirlo de alguna manera, sino que su ministerio estuvo lleno de encuentros con personas, ¿verdad?, que eran despreciadas o ignoradas, ¿verdad? Y eran más bien, ¿verdad?, según nos muestra la palabra, despreciados e ignorados por los religiosos, ¿verdad?, de esa época. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la mujer samaritana, ese está en Juan 4, y la mujer samaritana, ¿verdad?, era samaritana, y eso implicaba que era enemiga de los judíos, lo veían desde esa perspectiva. Y tenía un historial, ¿verdad?, en términos de sus relaciones, que era cuestionable según lo que presenta la misma palabra en la conversación con Jesús. Pero aún así, Jesús se sienta con ella, la escucha y le revela una verdad. Y es una verdad, ¿verdad?, que ella no compartió con muchos. Así que cuando Jesús le dijo, cuando estaban hablando, y ella le habla un poco, ¿verdad?, de que tenía el conocimiento del Mesías que esperaban y todo, Jesús en Juan 4:26 le dice, yo soy el que habla contigo. Entonces él habla de yo soy, el gran yo soy, así él le revela, ¿verdad?, quién es. Y ella deja su cántaro y corre a compartir, ¿verdad?, en su encuentro con todas las personas, ¿verdad?, de su lugar. Así que vemos cómo Jesús, ¿verdad?, a una persona que era rechazada, que los judíos ni siquiera querían interaccionar con ella, Jesús se aparta en un momento, y creo que hasta Dolen había hablado de eso en la predicación de la semana pasada, o en el miércoles. Pero, ¿verdad?, vemos cómo Jesús a esa persona se le acerca, ¿verdad?, y logra, ¿verdad?, que esa persona, pues, ¿verdad?, reciba su amor. También tenemos la mujer adúltera, esa está en Juan 8. Y la mujer adúltera, ¿verdad?, la traen ante Jesús para que ella sea apedrada.
Pero en lugar de condenarla, Jesús nuevamente, ¿verdad? Lo que hace es que, al contrario, lo que hace es que confronta a los religiosos de esa época que la estaban, ¿verdad? Exponiendo delante de él y diciéndole que según decía la ley, ¿verdad? Había que apedrearla. Bueno, en Juan 8:7 dice, ¿verdad? Y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Eso está en Juan 8:7, ¿verdad? Y cuando todos se van, ¿verdad? Jesús le dice a ella, enderezándose, y no viendo, ¿verdad?, a nadie, sino a la mujer solamente, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella le contestó, ninguno, Señor. Y entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso está en Juan 8, del 10 al 11, ese relato. Y ahí vemos entonces también cómo Jesús, ¿verdad? En su amor se acerca a esta persona, ¿verdad? A la mujer adúltera, y sin tomar en consideración su pasado y las situaciones que había, le muestra su amor, ¿verdad? Y simplemente lo que hace es que la perdona y le dice que no, ¿verdad? Que no, le dice, yo no te condeno, y que se vaya y que no peque más. Y también vemos, ¿verdad?, por otra parte, como otro ejemplo de amor del Señor, donde se acerca a personas que no necesariamente, ¿verdad?, eran creyentes o como los, ¿verdad?, los judíos entendían que tenían que ser, que es el centurión romano. Ese está en Mateo 8. Y aquí vemos como una persona, ¿verdad?, que es representante del poder opresor, ¿verdad? Y aún así muestra una fe. Y Jesús le dice, ¿verdad?, según vemos en Mateo 8:10, que al oírlo Jesús se maravilló y le dijo que les seguían, y de cierto os digo que ni aun Israel he hallado tanta fe. Básicamente, ¿verdad?, el Señor Jesús, cuando ve a este hombre, ¿verdad?, que le dice que vaya, que solamente con él creer, ¿verdad?, el Señor se asombra con la fe que él tenía. Y si mal no recuerdo, Luz recientemente estaba trayendo algo sobre eso, en algún momento reciente. Así que Jesús, ¿verdad?, no veía raza, historial, reputación, ni religión, ¿verdad? Él simplemente veía el corazón, y así mismo ve el corazón de nosotros y el de todas las personas. Y si Cristo actuó así, ¿quiénes somos nosotros, verdad?, para juzgar a los que Él busca salvar. Así que cuando nosotros vemos en términos de confrontación, más bien, ¿verdad?, en contraste, Jesús en esa época, ¿verdad?, y yo entiendo que en esta época también a través de la palabra, Él es más duro con los que dicen ser religiosos, ¿verdad? En esa época fue fuerte con quienes más lo fueron, perdón, con quienes los más lo fue. Él fue más fuerte con los que eran más fuertes con los demás, en ese sentido, ¿verdad? Por ejemplo, a los líderes religiosos de esa época, los fariseos, los escribas y saduceos, él, ¿verdad?, la palabra nos revela en Mateo 23, en el versículo 27, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Esas palabras son muy fuertes. Que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. ¿Verdad? Y yo analizando y pensando, ¿verdad?, estas fuertes palabras, ¿por qué Jesús es tan severo? Y es porque muy probablemente, ¿verdad?, ellos escondían en su juicio orgullo detrás de sus títulos y de las reglas, ¿verdad?, que ellos mismos profesaban. Porque hablaban mucho de la ley, pero muy poco, ¿verdad?, del amor. Muchos de los que hoy, ¿verdad?, se dicen ser defensores de la santidad, en realidad, sin darse cuenta quizás, o quizás dándose cuenta, solo el Señor lo sabe porque Él conoce los corazones. Yo visualizo, ¿verdad?, y es lo que Dios puso en mi corazón, están promoviendo una versión distorsionada, sin gracia, sin compasión y realmente sin Cristo. Y eso también es pecado. El mandamiento mayor del Señor, como yo les decía, esta reflexión que yo traigo está relacionada con el amor. Ese amor que hizo que nosotros fuéramos transformados, viniéramos delante de Él. Y ese primer amor donde quizás el mundo,
¿verdad? Tergiversando lo que es la palabra amor, pudimos entender y conocer profundamente lo que es el verdadero significado de ese amor. Porque nosotros podemos amar porque Él nos amó a nosotros primero. Así que cuando Jesús le preguntan, ¿verdad? Esto está en Mateo 22 del 37 al 40. Él les repite y les enfatiza y es algo que, ¿verdad? Cuando yo le pedí al Señor que me trajera que revelar, es algo que, ¿verdad? En el proceso me di cuenta y también nuestro pastor Tolentino lo estaba trayendo durante esta semana y por eso pienso que es bien importante, ¿verdad? Que recibamos esta palabra. Dice que el mandamiento mayor, ¿verdad? Es el amor. Cuando Jesús le preguntaron, dijo, amarás al Señor, ¿verdad? A todo tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y ese es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que de esos dos mandamientos cuelga toda la ley y sin amor todo lo demás, ¿verdad? Se cae. El amor es la base de lo que nosotros debemos, ¿verdad? Profesar si queremos continuar viviendo de acuerdo a los, ¿verdad? Criterios y los parámetros de los que el Señor nos trae. Así que nosotros estamos llamados a ser sus embajadores. Nosotros no fuimos llamados a señalar, sino a anunciar, ¿verdad?, las buenas nuevas. En 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 20, Pablo nos dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogare por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Nosotros somos mensajeros de reconciliación y no jueces. Nosotros no cambiamos a nadie, solo Dios es quien puede transformar el corazón y el que convence y redarguye es el Espíritu Santo. En Juan 16, en el versículo 8, dice, y cuando Él venga, ¿verdad?, refiriéndose al Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que nuestro deber es, ¿verdad?, sembrar el mensaje y la semilla de que da el fruto que realmente, ¿verdad?, Dios es el que hace que florezca, ¿verdad?, con esa semilla. Nuestro deber es sembrar ese mensaje. En 1 Corintios, Pablo hace una referencia, ¿verdad?, a cómo sembrar, ¿verdad?, esa semilla. En 1 Corintios 3:6, yo marqué ese versículo acá, y dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que al nosotros plantar, ¿verdad?, esa semilla de amor, eso me llevó, ¿verdad?, a pensar en lo que son, ¿verdad?, los frutos de esa semilla. Y la palabra, ¿verdad?, nos muestra lo que es el fruto del Espíritu y lo que, ¿verdad?, podemos llamar frutos de la carne, que también, ¿verdad?, se conoce como las obras de la carne. Y en Mateo 17, del 15 al 20, ¿verdad?, la palabra nos dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Así que, ¿verdad?, yo les mencionaba al principio, ¿verdad?, que a veces a personas sin darse cuenta o dándose cuenta, ¿verdad?,
señalan, ¿verdad? A veces cosas extremas en términos, ¿verdad? De la ropa o los estilos o la música, lo que sea, ¿verdad? Pero ignoran, como les dije, ¿verdad? Algunos pecados. Y cuando nosotros vemos, ¿verdad? En la palabra, cuando nos muestra esos frutos de los que habla, ¿verdad? La palabra, que dice que, ¿verdad? Nosotros debemos ser buenos árboles. Pero entonces dice que manifiestas, ¿verdad? En Gálatas 5 del 19 al 21, que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, pero también menciona enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Entonces dice acerca de los cuales amonesto, ya que os lo he dicho antes, que los que participan tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Así que nosotros como embajadores, ¿verdad? Tenemos que tener bien claro, ¿verdad? Que debemos vivir en amor como Cristo nos amó a nosotros. En contraste, ¿verdad? El carácter verdadero, ¿verdad? Según nos muestra la palabra, a través de su Espíritu Santo, está en, ¿verdad? Le sigue a esos frutos de la carne o las obras de la carne, donde habla de, ¿verdad? En Gálatas 5 del 22 al 23 y dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y que contra tales cosas no hay ley. Así que el carácter que la palabra nos muestra, ¿verdad? Que es el carácter de Cristo, es uno manso, compasivo y humilde, y que debe, ¿verdad? Ser el nuestro también, como habíamos leído antes, que nos habla en Filipenses 2, que Él siendo Dios, ¿verdad? No escatimó y se hizo hombre. Así es el corazón de Cristo, y este también debe ser nuestro corazón. Ese carácter de humildad, ¿verdad? De servicio, de entrega, debe ser el que identifique nuestra fe. Pero ¿qué sucede cuando en lugar de ello, ¿verdad? Se pudiera mostrar, ¿verdad? Un carácter con actitudes de juicio, desprecios o superioridad espiritual. Pudiéramos caer, ¿verdad? Sin darnos cuenta, ¿verdad? Y sin notarlo en el error que cayeron los mismos fariseos en aquella época. Así que la Biblia nos exhorta también, ¿verdad? A que no seamos engañados. En ese mismo, ¿verdad? Libro de Gálatas, en el capítulo 6 del 7 al 8, dice, no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Así que, ¿verdad? Tenemos que estar claros, ¿verdad? Y procurando que lo que estemos sembrando con nuestras palabras, con nuestras actitudes y con nuestras publicaciones, ¿verdad? Pueden tener una consecuencia eterna. Eso me llevó, ¿verdad? Al versículo de Mateo 7, del 1 al 2, a esa porción bíblica, donde Jesús, ¿verdad? Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Y añade en el verso 5 esta parte que es muy fuerte, ¿verdad? Y lo puso Dios en mi corazón, y es que dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y nada, la palabra, ¿verdad?, es enfática en que la importancia de nosotros como cristianos, ¿verdad?, en nuestro proceder diario debe estar basada, ¿verdad?, en el amor de Cristo y en cómo Él nos ve a nosotros. Así que en conclusión, ¿verdad?,
tratando de, me falta, de remitirme al espacio, ¿verdad? Eh, nosotros tenemos que ser luz en medio de tinieblas. Jesús nos dijo, ¿verdad? Esto está en Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros habiendo visto, ¿verdad?, un poco lo que yo he traído en términos de lo que nos muestra la palabra, cuán fuerte es, ¿verdad?, en términos del carácter de Dios contra aquellos que juzgan, versus, ¿verdad?, los que profesan su amor. En Mateo 5:14 pues nos enfoca en eso, ¿verdad?, en que tenemos que ser luz. Y si nosotros decidimos representar a Cristo como sus embajadores, ¿verdad?, ahí vemos que nos dice, ¿verdad?, que tenemos que ser luz. Y cuando digo embajadores, ¿verdad?, esto tiene una base también bíblica, donde en 2 de Corintios en 5:20, ¿verdad?, el versículo 20 del capítulo 5 en 2 de Corintios dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios, ¿verdad?, nos rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que, ¿verdad?, a través de esa palabra, un embajador no solamente habla por sí mismo, sino en este caso, ¿verdad?, nosotros como embajadores, nosotros representamos los intereses de nuestro Dios, de nuestro Creador, y tenemos que mostrar, ¿verdad?, y tenemos la responsabilidad de llevar el carácter de quien lo envía, si nos llamamos embajadores de Él. Así que no somos, ¿verdad?, y enfatizo en eso, nosotros no somos quienes cambiamos los corazones. Ese trabajo es un trabajo del Espíritu Santo. En Juan 16:8, ¿verdad?, mencionaba que cuando el Consolador viniera, dice que Él convencerá al mundo de pecado y justicia y de juicio, como habíamos leído. Así que nuestro papel es amar, testificar, sembrar la palabra y vivir conforme al Espíritu, ¿verdad? Y reflejando el fruto del Espíritu a los demás, tal y como lo hace Dios y como lo hizo con nosotros. Así que hoy más que nunca, ¿verdad?, el mundo necesita ver a Cristo reflejado en su iglesia, en nosotros. No una iglesia que sea condenadora, sino una iglesia que sea compasiva. No una iglesia que levanta un dedo acusador, sino una iglesia que extiende la mano como lo hizo Jesús. No se trata, ¿verdad?, de exponer ¿verdad?, o discutir ¿verdad?, o avergonzar, sino simplemente de guiar y redimir. Cristo vio al ladrón de la cruz y lo salvó. Vio a la samaritana y la restauró. Vio al centurión y reconoció su fe y lo honró. Vio a la adúltera y la perdonó. Así que nosotros, ¿verdad?, ¿cómo vemos a los demás? Es una pregunta, ¿verdad?, retórica, pero es lo que Dios ha puesto, ¿verdad?, en mi corazón, viendo, ¿verdad?, mucho de esto en las redes sociales. Y creo que es importante que siempre, ¿verdad?, mantengamos el norte de nuestra intervención, que sea siempre basada en que somos embajadores de Cristo y que tenemos, ¿verdad?, que enfocarnos en lo que es su amor y saber que la transformación la va a hacer Él. Así que, ¿verdad?, esta es nuestra oración. Vamos a ponernos de pie para hacer una oración. Hasta aquí más o menos pues vino mi parte. Y esta oración básicamente, ¿verdad?, es dirigida a que Dios nos ayude, ¿verdad?, en nuestro proceder y en nuestro caminar, a ver a los demás con los ojos de Él, a amarlos con el corazón de Él y a hablar con su verdad. Pero que su verdad, ¿verdad?, sabemos que la palabra dice que es una espada de dos filos, que esa verdad que pudiera ser fuerte, que la podamos ver con gracia y sabiendo que transforma nuestras vidas y que esa vida de nosotros sea luz y que no sea sombra, ¿verdad?, en este mundo.
Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Padre. Gracias porque, aunque te fuiste del plano de la tierra físicamente, Padre, enviaste un consolador, Señor. Y todo aquel que decide seguirte, Señor, aceptarte en arrepentimiento, Señor, tu palabra dice que el Espíritu viene a ayudar, a consolar. Padre, nosotros te pedimos que en este mundo donde vemos tanta violencia, Señor, no solamente en la criminalidad, Señor, también la vemos verbal, en las acciones, en las actitudes, cuando vamos por nuestras carreteras, Padre, cuando salimos allá afuera. Señor, vemos, Padre, vemos un lugar donde hay mucha necesidad de ti, Padre. Señor, yo te pido que cada uno de nosotros como embajadores tuyos, Señor, nos ayudes a través de tu Espíritu, Padre, a poder percibir personas, lugares, Señor, que nos lleves a donde hay necesidad de ti, Padre. Señor, ya sea a través de los misioneros, a través, Señor, de evangelismos que hagamos, Padre, a través de nuestra vida cotidiana en nuestro trabajo, Señor. Porque sabemos que el enemigo vino para matar, para hurtar y para destruir, Padre. Y nosotros como embajadores tenemos, Señor, la gran comisión de llevar tu palabra, Padre. Pero más allá de llevar tu palabra, Señor, hablada, es vivir la palabra, Señor, con nuestras acciones y llevar tu amor, Señor, para poder sembrar esa semilla y que seas tú, Señor, y tu Espíritu el que haga germinar y transformar las vidas que tanto te necesitan, Padre. Señor, percibimos cómo en el mundo, Señor, hay tantas personas en búsqueda de paz, en búsqueda, Señor, de aliviar su dolor. Señor, tantos casos con depresión, tantas situaciones, Señor, de problemas en el hogar. Señor, tantas situaciones, Padre, de maltrato a los niños, Señor, con las mujeres, Señor. Dios, yo te pido, Señor, que nos ayude a que nuestra luz se mantenga encendida, Señor, en medio de tinieblas, Padre. Señor, ayúdanos a que el enemigo no nos engañe, Señor, con religiosidad. Que el enemigo, Señor, no nos engañe, Padre, a través de nuestros sentimientos. Tu palabra dice, Señor, que el corazón es más engañoso que todas las cosas y también nos dice que lo cuidemos, Señor, más que todo. Padre, ayúdanos a enfocarnos en llevar tu amor, Padre. Por más difícil que se nos haga, Señor, caminar en este mundo ante tanta violencia y tanta situación, Padre, yo te pido que nos cubra, Señor, porque no son tus fuerzas y son las tuyas, Señor. Señor, ayúdanos como iglesia a seguir laborando juntos, Padre, para seguir alcanzando vidas, Padre. Señor, yo te pido por cada uno de los hermanos que está aquí presente hoy, Padre, que tú toques sus corazones, Padre, y que esta palabra de amor, Señor, los cubra completo, Señor. Padre, que cuando en ese momento estemos confrontándonos con una situación difícil, Señor, que los sentimientos quieran fluir o aflorar, esos sentimientos que tu palabra describe como frutos de la carne, Señor. Señor, que en ese momento emane tu amor, Señor, y el fruto de tu espíritu para apaciguar, Señor, esas emociones, Padre. Ayúdanos a vivir por ti y a que cada paso que demos, Señor, sea un reflejo de ti, de tu amor y de tu carácter, Padre. Y que de esa manera, Señor, puedan ver en cada uno de nosotros, como cristianos seguidores tuyos, Padre, el Cristo que quizás no pueden ver,
de primera intención, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder mirar, como dice tu palabra, y enfocarnos en las cosas que no se ven. Señor, porque esas cosas son eternas, mientras que las que vemos, Señor, caducan. Padre, guíanos, ayúdanos a cada uno de nosotros. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, René. Qué bueno es cuando nosotros podemos estar delante de la presencia del Señor y en obediencia hacer su voluntad. Y en medio de cada palabra que René nos traía, Dios nos está recordando nuevamente cada momento para qué estamos aquí, para hacer su voluntad y para amarnos los unos a los otros. Amados, y estas palabras de René no son coincidencias. Nosotros estamos estudiando Primera de Juan en el capítulo 2 y es exactamente lo mismo. 2 mandamientos le he dado: amarás a tu padre sobre todas las cosas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sencillo, pero es lo que Dios nos está mandando. Amado, quería este momento darle las gracias a Luis, que